Hoy por la tarde veremos problemáticas de la escuela primaria, cómo los niños se desarrollan a medida de la didáctica y confianza de sus maestros. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a mi programa. En el programa de hoy vamos a entrevistar a un par de mamis que estas vienen a contar sus experiencias, algunas con sus hijos, otras con sus hermanos, y estas van a contar su relación con la escuela de estos niños, sobre más que nada sobre la confianza y desconfianza que dan estos profesores y un montón de temas más que vamos a abarcar en esta entrevista. Bueno, en este caso la primera entrevistada es una hermana de uno de los niños. Bueno, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. Bueno, acá estamos con Luna, bienvenida al programa. Muchas gracias. Ella va a hablar de su hermano, en este caso que tiene autismo. Bueno, mi hermanito se llama Ian, tiene 8 años y sufre de autismo. No le complicó vivir una vida normal, así con juegos y todo, pero sí se le ha complicado bastante en sistemas de aprender. También en mi casa costó mucho aceptar que tenía autismo. Otra pregunta que está interesante para hablar de este tema sería ¿cómo es su relación con la escuela? O sea, ¿cómo es su desempeño? Bueno, en la escuela fue muy complicado porque él, había arrancado el jardín y estaba bueno porque se empezó a relacionar con otros chicos y podía como divertirse, aprender a jugar un poco más, pero él todavía no le costaba mucho hablar, decía apenas mamá, papá, así, algunas palabras clave como agua, cosas así, claro, muy hiperactivo también, era muy complicado que él se entretenga en algo para poder aprender, pero dijimos, bueno, capaz que cuando arranque el colegio ya eso se le pase o como que pueda aprender a comportarse mejor. Claro. Y entonces en la escuela sufrió mucho porque nunca se pudo adaptar a ese periodo porque la escuela no cumplía con lo que él necesitaba. Tipo, no tenía profesores que fueran a atender las necesidades de ellos o como que estuvieran con tanto tiempo a disposición de él. Claro. Y nada, costó mucho eso que mi mamá lo acepte porque nos sugirieron muchas veces que lo cambiemos a una escuela especial. Que, bueno, cuesta aceptar eso, como que un hijo es distinto, que es diferente, pero bueno, o sea, después hay que pensar en el hijo y hay que ver qué es lo mejor para él. Sí, obvio, Luis, hablando también, yo creo que ahora con estos profesores, o sea, estos maestros, maestras, lo que sea, de escuela especial, él va a tener como otro tipo de confianza, ya que obviamente él sabe que le van a brindar otro tipo de atención, no como la escuela clásica. Sí, en ese punto sí, es como que genera una confianza distinta. Él aparte era muy cerrado porque simplemente como que siempre se centraba en la casa y él podía estar tranquilo en casa nomás con mi papá, mi mamá y yo, y era lo único, tipo, el vínculo que él se podía relacionar, estar tranquilo, porque si no estaba muy alterado todo el tiempo, muy exaltado, como que se sobreestimula y quedaba muy, muy intranquilo. Sobre todo tipo, en el colegio que pasa que hay timbres muy fuertes, que aplauden, que gritan, y que se corren mesas, que se corren sillas, entonces él necesitaba un espacio en el que todas esas sobreestimulaciones no le fueran a afectar, y con una escuela adaptada a eso, más profesores que podían generar un vínculo, más como si fueran como una familia, así que crear confianza a Ian fue muy clave. Claro, fue lo fundamental para que ahora esté en una situación de aprendizaje que pueda avanzar. Tal cual, sí, fue. Y otra de las preguntas es, ¿y cómo la institución te pudo resolver algo o sí tuvo que cambiarlo a una escuela especial? ¿Hubo algún tipo de adaptación para que él pueda integrarse al grupo o directamente de la escuela te dijeron cambiar a una escuela especial y listo? Hubo muchos distintos profesores, maestros en realidad, porque en una primaria, que a Ian lo integraban, pero no tanto, tampoco no se podía integrar con el grupo de compañeros, porque a él comportarse distinto, o no saber hablar y cosas así, que no podía integrarse a juegos y cosas. Entonces muchas veces le han citado a mi mamá a ir al colegio y le decían que lo conveniente sería cambiar a una escuela especial, que haya otros nenes que lo puedan entender y otros profesores que tengan esa didáctica, sí. Claro, esa disposición. Tienen más herramientas para tratarlo. Sí, porque también pasaba que iba mucho tiempo a la psicopedagoga y tampoco la psicopedagoga tenía que atender a otros chicos solamente que estaban en dificultades de aprender y no se podía estar todo el tiempo con él todos los días, como si fuera una niñera. Entonces, nada, tengo que optar por cambiarlo de colegio. Puede desarrollar distintas actividades y cosas así, obviamente es autista, nunca va a tener un comportamiento... sí, como los demás niños. Exactamente, pero puede comportarse mejor, por ahí lo podemos ayudar más a calmarlo, porque a veces falta mucho. Claro, sí, también... como que está sobreestimulado. Claro, también él va a aprender a autorregularse, como sus alteraciones y todo eso. Exactamente. Bueno, de esta forma concluimos la primera entrevista de un caso de autismo. Este fue su relato. Esto fue lo que pudo contar de su hermanito. Bueno, acá estamos con la segunda siendo entrevistada. En este caso Romy es mamá de una nena. Bueno, Romy, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa. Muchas gracias. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Bueno, vamos a arrancar con esta entrevista. Bueno, ¿qué edad tiene tu nena? Contame un poco de su personalidad y cómo es ella.
Bueno, mi hija se llama Olivia, tiene 6 años, y un poco de su personalidad básicamente es que ella es muy cariñosa, es muy hiperactiva, le gusta mucho jugar, estar todo el tiempo jugando, habla mucho, pero es muy cariñosa. Está bueno también que tengan su propia personalidad. Bueno, Romy, contame, ¿cómo es su relación con la escuela, su desempeño? ¿Le afectó en algo su personalidad? Y ella, al principio en la adaptación, le costó un poco, porque como te contaba, ella es hiperactiva, y está todo el tiempo hablando en el salón y molestando a sus compañeros. No sé si molestando, pero ella no puede estar más de 5 minutos sentada, entonces, y prestando atención, entonces ella se para y anda por el salón. Y eso molesta a los demás nenes que están aprendiendo. Claro, los distrae a los demás, Claro, básicamente. sí. Y entonces, nada, un día los profesores me llamaron y me contaron esta situación. Y ellos me propusieron una forma diferente, me comentaron cómo ellos pensaban que podían enseñarle a Olivia. Y me dijeron que podrían hacer juegos y para que ella se pudiera concentrar y aprender. Claro, sí. Y a mí eso me pareció... Claro, ¿cuál fue la solución? O sea, esa fue la solución, ¿no? Pero, ¿qué métodos pusieron esos profesores para que a ella pueda aprender? Y por ejemplo, con los números, juegan con dados, juegan a la rayuela, que tienen los números, y juegan con rompecabezas también. Claro. Muchas cosas didácticas, la verdad. Claro, bueno, lo bueno es que los profesores te pudieron dar una solución para que Olivia pueda también aprender, porque obviamente si ella está en su mundo, está distrayendo, o sea, distrae a los demás y también se distrae ella y tampoco aprende ella ni los demás. Sí, no, y ella con los profesores ahora tiene una re buena relación, tiene mucha confianza en ellos y nada, cualquier cosa que ella sienta o tiene ganas de decir algo, ella tiene la confianza de poder hablar con los profesores. Claro. ¿Le tocó algún profesor a Olivia que a ella le haya generado algún tipo de desconfianza? No sé, capaz la retó en algún momento y eso le generó que a ella no tenga la confianza con ese profesor de si le pasaba algo, hablarle, o simplemente como una distancia, como que no generó vínculo. Sí, le pasó. Ella un día vino y me contó que había una profesora que la había retado por estar ella siempre parada. Y yo le dije que ella tenía que entender a la profesora porque cuando ella se paraba distraía a los otros nenes, pero que no se tenía que sentir mal porque la profesora la había retado, sino que era... o sea, ella estaba molestando a los otros nenes. Claro, sí. O sea, es un problema y no problema, pero bueno, nada. Lo bueno es que tuvo una resolución y que ahora ya Oli puede transitar bien su aprendizaje en la institución. Sí. Bueno, gracias por venir, Romy. Muchas gracias. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, acá estamos con la tercera y última que va a ser entrevistada en esta edición. Su nombre es Florencia, también tiene un niño. Nada, contame un poco cuántos años tiene tu nene, cómo es su personalidad, cómo es él. Bueno, mi nene se llama Lorenzo, tiene 8 años y bueno, es un nene bastante callado, bastante reservado, pero yo creo que era por donde estaba, el espacio donde estaba, donde no se podía expresar como él quería y al final lo tuve que cambiar a otra escuela y ahí creo que se pudo como expresar más y ahora es más comunicativo conmigo, con mi marido, todo. Claro, sí, comprendo. Y una duda que tengo es cómo era la escuela de antes de él y cómo es la de ahora, que él ahora se puede expresar. ¿Por qué? La escuela anterior donde estaba, como que no le aportaba en lo que a él le gustaba. A él tipo, le gusta expresarse más en dibujos, más creativo es. Claro. Y en la escuela donde estaba no se veía mucho eso, se veía más lo clásico, era una escuela clásica, o sea, como que a él eso lo aburría. Sí, no, nunca, lo que tenían era plástica, pero no le servía como para... Claro, y ahora en esta escuela, ¿qué tipo de materias tiene que a él le aporta expresarse? Bueno, es doble turno, porque tiene que también aprender las materias comunes. Sí. Y tipo, a la mañana tiene las materias normales, y después de la tarde tiene talleres donde tiene todo tipo de cosas, tiene para hacer cerámica, tiene para pintar, dibujar, y todo eso. Yo supongo que también música, que música siempre suele estar en estas escuelas así de arte. Música también, pero no le gusta mucho la música. No es su fuerte. No, va más al arte. Y, por ejemplo, otro taller que yo supongo que tienen estas escuelas de arte, teatro, ¿no? Sí. Eso que los ayuda un montón a expresarse, porque actuando ellos también liberan también un poco de su esencia. Sí, teatro tuvo, y sí, le sirvió un montón también, le gusta, le encanta. Ya ves como su fuerte. Sí, le encanta expresarse, le encanta como dramatizar todo. Claro. Y sí, le ayudó un montón eso también. Y en la otra escuela, en la anterior, ¿cómo era su relación con los profesores, con su entorno, ya sea alumnos, directivos? Y era medio malo porque los profesores no lo entendían y no estaban con él, estaban muy poco,
y como que no le tenían paciencia porque él siempre estaba como muy calladito, muy cabeza abajo, dibujando y no le daban No interactuaba mucho con igual el otro. con los alumnos, con los compañeros no, como que lo excluían porque era como muy- Era como, sí, por así decirlo, el raro del salón que, Sí. que no. y no tenía relación con ninguno, con ni los profesores ni los directivos, porque también como que lo discriminaban, por así Claro, obviamente yo supongo que esto le generó algo de desconfianza a él, porque al no tener ningún tipo de conversación con el otro, no te da confianza contarle si en algún momento justo te está pasando algo y poder contárselo. Sí, cuando se cambió a la escuela esta de arte que te digo, le costó un poco adaptarse al nuevo entorno, a los nuevos alumnos, a los nuevos profesores, pero después se dio cuenta que Que ese era como su lugar. sí, que le brindaban la confianza que él quería y se quedó chocho. Me alegro mucho que Lorenzo ahora pueda tener su desempeño en un lugar de confianza, donde él se sienta bien. Bueno, de esta forma finalizo la tercera entrevista. No. Bueno, también ahora para finalizar, ya después de haber escuchado estas tres, bueno, mamás y hermana, contar estos tres casos, también algo que yo quería aportar de en este capítulo de este programa, es que a veces también ponerle un maestro desmotivado nunca va a motivar a un alumno que aprenda. O sea, si vos tenés un maestro que no tiene esa esencia, o está muy apagado, o está muy capaz estresado, o cosas de su vida, pero esto no lleva a que el alumno aprenda o esté motivado a hacer las cosas o tenga otra, o sea, para que sea más llevadero. Que los maestros a veces tienen como un escudo, por así decirlo, de protección, que sería el libro de texto, ¿no? Ellos se esconden tras eso, o sea, les dan pregunta y respuesta, como, bueno, tenés un cuadernillo y es pregunta-respuesta, y nada, a veces ellos como que se cubren con eso y eso a los chicos no los motiva. Capaz que siguieran ese mismo tema pero con otro tipo de didáctica, los chicos se coparían más y lo aprenderían. O sea, solamente lo harían para probar y no para aprender.